Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Yo soy Gerardo Madrigal y esta noche vamos a tener una plática muy sabrosa, muy rica con nuestro hermano Guido Rojas, aquí los testudos. Vamos a estar platicando temas sobre cismas, cuando los católicos se vuelven cismáticos, cuando sí, cuando no, y todas esas dudas que van de repente apareciendo mientras estamos en ese momento pero para poder dar comienzo a nuestro programa, vamos a darle un saludo a nuestro hermano Guido. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Bendiciones, gracias. Un saludo especialísimo aquí desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, extensivo para todos los panelistas. Gracias por la invitación, al igual que para todas las personas que van a estar pendientes de esta transmisión, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Gracias, adelante. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración para pedir el favor del Señor, para que esta plática sea de alimento espiritual para cada una de las personas que nos están escuchando, que vamos a estar en nuestra comunidad de estudio. Y dice: ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 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 Y vamos a hacer una oración por el Papa. Amén. Oh Dios misericordioso y eterno, nuestro pastor y guía, mira con amor a Francisco, tu siervo, a quien elegiste como sucesor de San Pedro y pastor de tu grey. Escucha, Señor, la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en la tierra, confirme en la fe de todos los hermanos, para que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, el amor y la paz. Concédele valor, sabiduría y amor a tu pueblo, para que él sirva con fidelidad a todas aquellas personas a quienes tú les has confiado sus cuidados, y lleva a tu iglesia unida en la fe, de corazón y voluntad, mientras procuramos llevar a su pleno cumplimiento la misión de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y es el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos Amén. a comenzar. Pues ya te llevas tú la primera pregunta, Giovanni, para Guido. Sí, ¿qué tal? ¿Qué va, Guido? Habla Giovanni Quirogas de Colombia, de Santander. Es un gusto para nosotros acá en Testudo tenerte como invitado, como huésped, y siéntate como en tu casa. Realmente es un conversatorio que le estábamos hablando con Gerardo en estos días, pensando en este encuentro contigo, y pues realmente la palabra del Evangelio hoy ha sido muy providencial al darse en este día y como en este encuentro. Realmente sabemos que su merced es teólogo, sabemos que su merced ha tenido un bagaje bastante interesante dentro de la iglesia como católico. Sin embargo, el día de hoy queremos en esta mesa estar como el Señor nos dijo, ¿no? A ser como los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y algo muy importante, había unas cuestiones ahí entre los apóstoles hoy de que, mira, Señor, que había uno que estaba echando demonios, pero en tu nombre, pero no comparte con nosotros. Entonces, hoy en día en la iglesia precisamente se ve mucho este fenómeno de que nosotros somos católicos, pero por alguna razón no tenemos
ese mismo compartir de todos. Entonces, hay errores que se están difundiendo bastante graves, como una enseñanza, como una catequesis a nombre de la iglesia, cuando realmente no es así. Es decir, yo, por ejemplo, como servidor, yo no puedo llegar y tomarme la osadía de llegar y estar hablando en representación de la Iglesia Católica como si yo la representara como tal, cuando yo soy el que debo estar adherido a ella. Más sin embargo, la catequesis que se me debe dar a mí, o yo debo dar la catequesis según lo que enseña la Iglesia en el momento de enseñar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? Te está cortando. Sí, espera, que lo ubico mejor. Cortando. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿ya? Ahí. La primera, Sí. ¿sí? Ahí se ve. La primera pregunta es, ¿por qué en la iglesia se está utilizando información, ¿sí? Y se está distorsionando la información, sobre todo en aquellos que se llamar remanentes, del remanente fiel? Entonces, todo eso ha llevado a que ellos han interpretado, por ejemplo, el Concilio Vaticano II a manera, y también por ciertas noticias falsas que pululan por internet, ¿sí? ¿Cuál es nuestra postura de laicos? Porque aquí nosotros somos laicos, ¿sí? O sea, aquí por lo menos en esta mesa el día de hoy somos laicos. Entonces, ¿cuál es nuestra postura de laico con respecto a esta mala información y a esta manipulación que se le está dando a la verdad? Yo como que no le estoy entendiendo a la pregunta. Sí, pero específicamente con respecto a que, con lo que es el Concilio Vaticano II o la obediencia al Papa Francisco. Es que obedecer al Papa Francisco, ¿sí? Es obedecer al Concilio Vaticano II, porque quienes no comprenden a Francisco es porque no han leído el Concilio Vaticano II. Incluso el Papa Benedicto XVI, después de haber renunciado, creo que fue el día 14, él habló en una conferencia que había sobre el Concilio Vaticano II, y él dijo muy claramente, el Concilio Vaticano II, cuando se dio en ese entonces, fue dado al mundo por medio de los medios de comunicación, y desafortunadamente fue un concilio que no era lo que el Espíritu Santo quería dar a la iglesia, ¿sí? Y es un desafío para la iglesia, aún hoy en día, ni siquiera nosotros hemos podido poner en la praxis, en marcha, lo que es verdaderamente el Concilio Vaticano II, porque fue un concilio dado en su época para la transformación de la iglesia que el Señor quería. Y eso es lo que hoy en día el Papa Francisco está haciendo. El que no sepa o el que no crea en el Concilio Vaticano II va a juzgar al Papa Francisco. El que no sepa doctrina social de la iglesia va a juzgar al Papa Francisco. Ese es el fenómeno. ¿Por qué nosotros los católicos estamos juzgando al Papa Francisco por la praxis de ese concilio, o sea, por la práctica de ese Concilio Vaticano II y de la doctrina social de la iglesia? Y esas personas se le llaman remanentes, porque juzgan esa parte del concilio y la praxis y se adhieren a la tradición, cuando por tradición nosotros los católicos debemos de adherirnos, como nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, a esa autoridad de la iglesia que tiene que gobernar la iglesia, de pastorearla, ¿sí? O sea, hagamos de cuenta, somos ovejas y nosotros las ovejas nos dicen, mire, coman de estos pastos,
Concilio Vaticano II, doctrina social de la Iglesia. Y llegamos y ni siquiera la aprobamos. Decimos, no, estos no son los pastos que siempre hemos comido. Nosotros siempre hemos comido lo tradicional. Y entonces decimos, no, no queremos comer. Decimos como ovejas. Y el pastor, hombre, coman de estos pastos y beban de esas aguas. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, no, esos pastos no son buenos. Esos pastos fueron los que dieron en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Ahora sí me hice entender. Bueno, lo del Concilio Vaticano II es muy interesante porque lo convocó un papa que se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli, un papa ya de mucha edad, de origen muy humilde, Juan XXIII, y cuando él quiso abrir el Concilio Vaticano II dio una frase en italiano que dice el aggiornamento, o sea, la puesta al día. Dice que él abrió la ventana de donde estaba, de su despacho, y porque quería que entrara una ráfaga fresca a la iglesia, y algunos piensan que entró todo un huracán. Con lo que dice el hermano, el problema del Concilio Vaticano no es el concilio como tal, sino la forma como se ha interpretado. De hecho, podemos decir que todavía no se ha estrenado. El superior general de los frailes, de los carmelitas, decía que el Concilio Vaticano II hay que mirar en dos direcciones, hacia el pasado y hacia el futuro. A mí me parece, en calidad de estudiante, de alguien que ha estudiado todos estos temas, que el Concilio Vaticano II en sus declaraciones, decretos, constituciones, es extraordinario de todos los temas que habla. Entonces, de hecho, como decía nuestro amigo, nosotros somos los laicos, somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, estamos obligados a obedecer al Papa, a obedecer lo que la Iglesia Católica en este momento quiere transmitir, porque sabemos que él es el legítimo sucesor de Pedro. Cuando el Papa Benedicto XVI renunció, él mismo lo decía, yo soy solamente un humilde siervo en la viña del Señor, decía, yo pertenezco a la iglesia, pero no soy el que amo la iglesia, el que es el amo de la iglesia es siempre Jesucristo. Por lo tanto, el que esté en contra del Papa Francisco y de todo lo que él quiere hacer, está en contra de todo lo que se pretende en la Iglesia Católica. Ahora, hay que entender también que hay una mafia, o sea, hay dos enemigos en la iglesia, un enemigo externo y un enemigo interno. Aún en lo que es la curia romana, las personas que están con el Papa Francisco, o sea, hay mucha gente que le desobedece, y de todas maneras el Papa ha tratado de depurar muchas cosas, ha tratado de corregir muchas cosas, pero hay una maquinaria como tal, que eso también nosotros debemos de conocerlo, que los mismos estudiosos se dan cuenta de eso. Entonces hay una corriente, una ala muy conservadora que también ataja muchas de las cosas que el Papa Francisco quiere hacer en beneficio de lo que hoy en día puede hacer la Iglesia Católica del siglo XXI. Porque si la Iglesia Católica se va a quedar enquilosada antiguamente, como lo que era la visión de ese Papa monárquico que estaba enclaustrado en el Vaticano, porque los papas ni salían del Vaticano ni esas cosas. Los papas empezaron a salir desde Juan XXIII. Entonces, eso es importante, eso hay que analizarlo a la luz de lo que es la realidad de la Iglesia Católica. Decía San Francisco de Sales que el que obedece al Papa está en contra de lo que es la Iglesia Católica y pierde la fe. Entonces, por ese lado, a mí me parece que todo lo que el Papa Francisco está tratando de hacer, inclusive en contra de las mismas, como tú decías, de los vacantistas, de los remanentes y de todas estas corrientes tradicionales, pues es ir en contra de lo que el Espíritu Santo está actuando en la persona de él. De hecho, es uno de los papas más queridos y más nombrados, más seguido en las redes sociales, incluso más que lo que fue el Papa Juan Pablo II. O sea, en las redes, en Twitter, en Internet, en Facebook, en YouTube, todos los mensajes del Papa, o sea, baten récord que ni siquiera los antecesores podían haberlo logrado. Entonces, a mi parecer, en mi opinión personal, yo creo que muchas de las cosas del Papa son bien, hay que recibirlas y hay que apoyarlo y hay que amar. Por eso me gustó mucho la oración que ustedes hicieron al inicio sobre la forma de nuestra fidelidad y nuestra total adhesión a lo que él así lo demande. Adelante. Una de las cuestiones, de las preguntas que yo puedo entender en el Papa Francisco, desde que entró, yo recuerdo mi sacerdote, cuando entró Papa Francisco dijo, este Papa quiere que nos salgamos, que nos pongamos los overoles y salgamos a buscar a la gente.
Entonces, el Papa Francisco es un papa que ni el Papa Juan Pablo II ni el Papa Benedicto llegaron a hacer. O sea, es una revolución nueva lo que él vino a hacer, una revolución de decir incluso documentos que él ha presentado en los que les está dando más autonomía a los obispados, a que salgan a realmente buscar la forma de salir a pastorear, de salir a buscar a esta gente. Pero yo siento que tal vez no todo el público está todavía en esa página. Ellos quieren seguir teniendo un papa centralizado, un papa que les esté dictando y les esté diciendo, bueno, si hay un problema en una parte de la iglesia, quieren que todo se resuelva con dogma, que todo se resuelva con dicho el papa, y muchas de las situaciones que está viviendo la iglesia son particulares a regiones o a lugares. ¿Tú qué nos puedes contar al respecto, Guido? Sí, el problema es que tener contento a todo el mundo no es fácil. Cuando el Papa, por ejemplo, publicó su encíclica Amore Laetitia sobre darle la comunión a los divorciados, que me parece interesante porque la iglesia está llamado a eso. Él mismo lo decía, la iglesia no es un panteón de santos, sino un hospital de pecadores. A mí me parece que esa es la mejor frase con que se define lo que hoy en día somos nosotros los católicos. Mucha del ala conservadora estuvo en contra. Y todavía, aún entre los mismos cardenales, y como decía la curia romana, hay muchas personas que están haciendo toda una oposición en contra del Papa Francisco porque tiene esa mentalidad pues retrógrada, conservadora. Entonces, cualquier cuestionamiento que hace el Papa Francisco se le cuestiona, se le pone pues en la palestra. Recientemente lo que hubo sobre el sínodo del Amazonas, lo mismo también, una propuesta de pronto en estas regiones aisladas donde va un sacerdote una vez al año, donde las sectas protestantes han avanzado de una manera agigantada en América Latina, llamado por el Papa Juan Pablo II el continente de la esperanza, donde está la mitad de los más de 1.000 millones de católicos. Se estima que diariamente, según el CELAN, Conferencia Episcopal Latinoamericana, un promedio de 12.000 personas abandonan la iglesia diariamente. Se planteó la posibilidad de pronto de ordenar hombres casados, y también que hubo una oposición, y antes de dar el decreto pues final de todo lo que fue el consenso de obispos, hubo un pronunciamiento del Papa Benedicto XVI con un cardenal muy conservador. Entonces creo que también el Papa esa cuestión también la dejó así. También se propuso el diaconado femenino también, porque está en la Biblia, no tanto a nivel jerárquico, sino a nivel de servicio. Pero entonces cualquier de esos pronunciamientos del Papa que son de orden disciplinario, entonces a algunos les parece bien y a otros les parece mal. Entonces ahí están esas alas, o el ala conservadora de la iglesia, o el ala progresista de la iglesia, o el ala del centro, que debe ser de pronto el viraje que uno debe tomar. Entonces esas cuestiones son importantes analizarlas, inclusive que ahorita va a venir una tercera también encíclica del Papa, la va a hacer en Asís, en el santuario de este santo franciscano que fue un gran reformador de la iglesia católica, dentro de la iglesia, ¿no? Como fue Francisco de Asís. Yo creo que de ahí él también tomó ese nombre, porque la imagen de Francisco de Asís, en lo que era la iglesia, aquella corrupción, con esa visión monárquica, como eran los papas de aquel entonces, como los papas que salían con armaduras y con ejército y todas esas cosas, a eso no está llamado. El Papa quiere que los mismos obispos se unten de oveja. A mí me parece eso extraordinario, que vayan a las periferias, que se grite el evangelio hasta el último rincón. ¿Quién hace caso? Ese es el tema. ¿Quién hace caso? ¿Cuántos de los obispos hacen caso a lo que el Papa hace o manda hacer, o el ejemplo que da él? Y cuando se habla de colegialidad de la iglesia, también me parece interesante democratizar un poco la iglesia, y para algunos les parece bien y para otros les parece mal. A mí esos temas, yo de lo que acabamos de hablar, en mi posición personal estoy completamente de que la iglesia debería transformarse y debería tener ese cambio, porque si no nos vamos a quedar en lo mismo, en un círculo cerrado, mientras que el mundo está cambiando, y también la forma como la iglesia cada vez está perdiendo más fieles. Eso también es importante, eso hay que analizarlo. Adelante. Ok, ¿quién quiere hacer una pregunta? Dale, Toño. Bueno, pues sabemos que los cismas pues es una herida y que nos duele a la Iglesia Católica la separación de nuestros hermanos, pero esto pues está en la Escritura y se ha dado
y se sigue dando en grandes escalas y ahorita pues también en pequeñas escalas y hasta se ve entre nosotros. Entre nosotros pues ciertos grupos a veces no aceptamos a aquel que no piensa igual a mí y yo me separo y mejor me voy para acá y pues se ve eso también aquí entre nosotros. Ya lo dice desde el principio, pues San Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. También dice Pablo que es necesario que haya fricciones para saber quiénes son los verdaderos. Yo sé que es un pecado el cisma, pues que duele, que le duele a la iglesia y que ahorita se está viendo, no sé, pues yo me tocó vivir en esta época, se está viendo muy fuertemente en este remanente que se hace llamar remanente fiel y que está en contra del Papa Francisco. Pues mi pregunta es para Guido. Guido, ¿tú de dónde crees que es la raíz, de dónde vienen estas separaciones y qué podemos hacer nosotros como laicos para ayudar a nuestros hermanos que están confundidos ahorita y pues abrirle los ojos para que no se vayan y a los que ya se han ido pues tratar de traerlos? ¿Cómo ves esta situación, hermano? Excelente pregunta. Lo que pasa es que la iglesia siempre ha tenido dos grandes enemigos. Hay un enemigo de orden espiritual que es Satanás. En el mismo evangelio, Jesucristo dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como el trigo. En Lucas 22:18 eso está claro, porque decía Agustín de Hipona, obispo, gran doctor de la iglesia, decía, la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. O esa máxima que también decía Napoleón Bonaparte, divide y vencerá. O sea, esa es una de las formas como se puede quebrajar la iglesia a nivel interno. Entonces, y hay una fuerza, hay un poder sobrenatural que también es maligno y que siempre va a estar a la par con la acción santificadora del Espíritu Santo. Eso lo prometió Jesucristo. El Papa San Pío V decía que la iglesia católica es como la barca de Pedro, en medio de las hojarascas, en medio de la tormenta, puede de pronto ser sucumbida, pero nunca puede perecer, porque hay una promesa de Jesucristo donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, se van a presentar y siempre han habido, si usted estudia algo en la historia de la iglesia, siempre han habido cismas, siempre han habido divisiones, siempre han habido personas en contra del mismo Papa. Por ejemplo, en la época de la Reforma Protestante, todos los grandes reformadores tildaron al Papa como el anticristo. Eso no se veía de una manera, pues, anteriormente, de una escalada tan progresiva. Todos, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, John Knox, Felipe Melanchthon, todos ellos tildaron al Papa como el anticristo, y hoy en día todavía lo que tú dices de los remanentes, de los vacantistas, que si el Papa legítimo es Benedicto XVI, o sea, de muchos cardenales, la misma conferencia episcopal alemana también, holandesa también, algunas comunidades religiosas también de Estados Unidos, están tratando por todos los medios de que toda esta serie de reformas que quiere el Papa Francisco no se den. Entonces yo creo que siempre va a haber, porque la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en Juan 17:21, Padre, que todo sea nulo como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste, eso todavía está lejos de cumplirse. Nos toca simplemente orar, poner nuestro granito, en este caso como los laicos que somos, el pueblo de Dios, que somos la gran mayoría, somos más del 99.5% total de la Iglesia Católica. El cardenal John Henry Newman, que fue un cardenal anglicano que se convirtió a la Iglesia Católica, hoy en día es santo, él decía algo muy interesante, para contestarle a nuestro hermano, decía, los laicos son como un gigante dormido. El día que nosotros los laicos también tomamos nuestro papel como bautizados y como confirmados, de acuerdo a la misma adhesión a nuestros obispos, al Papa, podemos hacer mucho. Esto es algo, es un ejemplo, lo que ustedes hacen de testudo, lo que tú decías, laicos en favor de la unidad, en favor de los valores, en favor de defender al Papa Francisco. Bueno, cada uno hace desde donde le toca, pero a mí me parece importante eso porque los medios de comunicación son los nuevos aerópagos. Eso lo decía el fundador de la compañía, de la Sociedad de San Pablo, el beato Santiago Alberón. O sea, son los nuevos aerópagos, son las nuevas formas de transmitir el evangelio. Entonces,
si somos fieles al Papa, si somos fieles a la doctrina, si somos fieles al Concilio Vaticano II, de pronto podemos hacer un aporte y llegar también a muchas otras personas, porque hoy en día creo que los laicos que están, por ejemplo, que ven estas cosas, pueden escuchar más a gusto a un laico que a veces a un sacerdote, porque de pronto también el sacerdocio también ha perdido mucho prestigio, muchas cosas. Entonces, hay que ver que laicos como ustedes y como mi persona también estamos tratando de dar con nuestras posibilidades, nuestros carismas, ese grano de arroz que puede también servir para muchas otras personas también que, como decía el hermano, se acerquen y tengan la unidad, que es lo que nos está pidiendo en el apóstol Pablo en Efesios 4:5, una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Adelante. Bueno, a mí me gustaría comentar, o más bien preguntarle a Guido sobre ya personalmente su vida espiritual, porque en el sentido cual, si bien es cierto que Pontifex es el pontífice es el que hace puentes, en el sentido latino de la palabra, y hay muchos youtubers, mucha gente que por redes sociales intenta hacer eso, es decir, el sacerdote católico S.M. Dani, aquí en España, está intentando hacer pastoral a los alejados. Si de pronto, como tú has dicho, en Testudo se intenta hacer un puente con todo el mundo, ¿no? Tanto los católicos rebeldes, no rebeldes, todo, incluso nosotros mismos nos estamos edificando con nuestros propios errores. Y yo creo que tu apostolado es muy incomprendido, pero muy valioso, porque no lo he visto, o sea, no es algo novedoso, por así decir. Construyendo puentes, como digo yo, a base de Biblias y eruditos evangélicos, algo que parece muy interesante. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lleva Guido Rojas, la persona de Guido Rojas, pues esa necesidad espiritual de acompañamiento pastoral, de ¿cómo decir?, de ayuda espiritual, está ahí? Bien, a ver, mire, voy a serle sincero, mire, yo con respecto a la jerarquía eclesiástica en mi vida personal, a través de esto que yo llevo más de 30 años, pues tendría que decirlo, es como contar eso tendría como con un pañuelo de lágrimas, porque ha sido más a veces las decepciones que he encontrado. Por decirte solamente un caso, mira, yo vivo aquí cerca, tengo a las 3 cuadras, mi párroco, son de la orden de los agustinos recoletos, y yo fui profesor muchos años en el colegio de ellos, enseñé religión, enseñé agustinología, y le propuse al párroco, porque ya cambiaron, llegó otro nuevo párroco, le propuse en Semana Santa, le dije, padre, yo soy Guido Rojas, estudié, soy egresado del mismo colegio, le dije, quiero dar una charla en Semana Santa, que es mucho de lo que yo hago, para que la gente conozca un poco sobre lo que es la pasión de Jesucristo. Lo llamé y ni siquiera me contestó. Entonces, a mí eso me ha dolido mucho. Entonces, yo tengo muchos amigos sacerdotes, pero ante mi mismo párroco, pues no he tenido ese vínculo, porque de todas maneras yo ante esa negativa no volví más. Pero he tenido muchos sacerdotes, grandes sacerdotes, amigos también de mucho tiempo atrás, que han sido para mí una ayuda y han sido pues mi consejero. Ahora hubo un grupo también de católicos laicos que quisieron denunciarme ante mi obispo a mis espaldas, de no hacerse una corrección fraterna a mi persona como debe ser. Mandaron un comunicado, inicialmente uno de ellos, Elmer Arana, y después el obispo les contestó diciendo que yo estaba haciendo una serie de orden mariológico. El obispo hizo un comunicado y no quedando contentos con eso, y eso es lo que a veces duele, varios apologistas también de diferentes países mandaron otro segundo comunicado con la sola intención de ¿qué? De buscar que me excomulgaran, que me sancionaran canónicamente, y pues no lo lograron. Entonces, eso también es triste, porque con mi obispo también yo, por medio de su vicario también, que es el padre Bernardo Escobar, me presenté ante él y no tengo pues ninguna sanción eclesiástica, ni mucho menos. Entonces, por ese lado, ese puedo decirte que es mi testimonio. Mi obispo, Monseñor Edgar de Jesús Correa, lo admiro, es mi pastor, oro por él, al igual que, como te digo, con muchos sacerdotes, amigos que pues vienen de tiempo atrás, pero también ese tipo de situaciones a veces también se presentan, sacerdotes que no les gusta que un laico esté en estas cosas. Hay sacerdotes muy celosos, no sé si a ustedes les han pasado lo mismo, a mí me ha pasado. Hay sacerdotes que te apoyan y hay sacerdotes que no ven con agrado que un laico sepa algo de teología o de Biblia, o que tenga un tipo de liderazgo. Entonces, ante eso también son fallas humanas de la Iglesia Católica. O sea, en el cuerpo místico nosotros
Por eso decía Agustín de Hipona, decía la Iglesia Católica es santa y prostituta, decía santa por Jesucristo y prostituta por nosotros, en el sentido que estamos expuestos a todo esto, a divisiones, a calumnias, a incomprensiones, a envidias, y yo creo que a ustedes también les ha pasado lo mismo, porque me he dado cuenta también por ahí de que sobre todo con Gibran también, que es muy polémico, entonces también veo que hay unos comunicados al respecto sobre esa cuestión, pero mi adhesión completa a todo lo que es la jerarquía eclesiástica, mi obispo como tal, y sobre todo a la figura del Papa Francisco. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta al respecto. Como tú dices, llega un momento en que tu convivencia, miras cosas mal dentro de tu iglesia y dices, ¿sabes qué? Yo dejo de creer en la iglesia. Lo mismo también pasa con nuestros hermanos que creen tanto en la iglesia, que se vuelven muy severos en su juicio, y precisamente esos juicios que van impartiendo comienzan a subir de nivel esos juicios hasta el grado de llegar en contra del Papa. Entonces yo mi pregunta, ¿cuándo una crítica que puede ser una crítica constructiva, una crítica sana, un intento de corrección, cuando esa crítica se vuelve ya un separamiento de la iglesia, un cisma? Sí, sabes que aquí en Colombia un caso muy importante, un señor, José Galat, él era una persona de mucho poder económico, también era rector de la Universidad Gran Colombia, tenía un canal, Teleamiga, y él con una serie de católicos ultraconservadores empezó a hacer toda una campaña despotricando el Papa Francisco con algunas encíclicas anteriores, pues con la antigua, pues muchas de las cosas de la Iglesia Católica del pasado, algunos pronunciamientos de los papas que no tienen nada que ver con lo que es la actualidad de la Iglesia Católica. Entonces, lo importante, claro, hasta tal punto de que hasta tal punto, como dices tú, de que esas mismas críticas llegan al extremo ya de desconocer la autoridad del Papa, que es lo que no podemos hacer. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo tiene una unción especial en el Papa, porque ha sido elegido legítimamente en un cónclave, es el 267 sucesor de Pedro, al que le guste bien, al que no le guste también, pero eso hay que aceptar. La obediencia del Papa debe caracterizar a un laico. El que se aparte de eso se está apartando de la unidad. Tan importante es eso que si nosotros vamos a la Eucaristía, sobre todo el día domingo, el mismo sacerdote en el momento de la elevación dice, ¿en unión de qué? De la unidad de nuestro Papa Francisco con nuestro obispo, con todos los sacerdotes, porque esa es la común unión. El que se separe de eso, el que tenga ya una crítica más allá, yo puedo hacer algunas observaciones al Papa, algunas observaciones que no me gustan, pero hay también unos límites, que ya si se pasan esos límites, este señor terminó excomulgado y poco después murió excomulgado, y eso es algo pues muy grave, porque está apartado de la comunión. Cuando una persona está excomulgado, no puede participar ni en la Eucaristía, no puede participar en ninguna de la vida sacramental, ni aún después de muerte puede ser enterrado en un cementerio católico porque está fuera de esa unión. Entonces, ante eso es muy delicado, porque podemos caer en ¿qué? En la soberbia. Podemos caer en ¿qué? En el orgullo. Un ejemplo muy crítico también, Martín Lutero. Siendo él doctor en teología, un hombre muy importante, un hombre, una gran lumbrera, después de todo eso llegó a decir, antes de mí no se sabía nada. Eso ya es soberbio. Podemos caer en eso. Yo creo que todos podemos caer en eso, en lo que es la soberbia espiritual, creernos más allá, creernos más de lo que es, por ejemplo, la autoridad del Papa, la autoridad de un obispo, la autoridad del mismo magisterio eclesiástico. Entonces, por ahí el mismo demonio puede irnos endulzando el oído con lo que es la soberbia espiritual y terminar como terminó Martín Lutero, porque muchas de las cosas que él proponía estaban bien. Muchas de las cosas de Martín Lutero ante toda esa misma situación se dieron en la contrarreforma, o sea, hubo una respuesta positiva. La diferencia de Martín Lutero es Francisco de Asís. Ese es otro ejemplo muy importante, porque en la época de Francisco de Asís también la iglesia estaba completamente derruida moralmente, pero suscitó a un hombre con ese espíritu humilde, sencillo, que hasta el mismo Papa Inocencio III vio en un sueño
un fraile, una persona sencilla que iba ¿a qué? A reedificar la iglesia, que iba a sostener la iglesia para que no se cayera. Entonces, esa promesa nosotros también tenemos que tener en cuenta, de que siempre la iglesia va a pasar por muchas tribulaciones, por muchas divisiones, cismas, eso siempre lo va a haber, pero ahí es donde cada uno de nosotros vamos a probar realmente del lado de quién estamos. O estamos del lado del Papa, somos fieles al Papa, actuamos conforme al magisterio de la iglesia, aunque podemos también tener algunas posiciones de orden personal, en el caso mío, muy discutidas, pero sin alejarme de lo que es el magisterio eclesiástico, y así también cualquier laico, porque hoy en día estamos en los medios de comunicación, hoy en día la libertad de expresión es abierta. Anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, se tenía lo que era el índice de libros prohibidos, ya todo eso pasó, toda esa serie de censuras, ya la iglesia no puede vivir en ese oscurantismo, en esas cosas, porque estamos en una etapa completamente diferente. Adelante. A ver, hermano Antonio, creo que tú querías ahí aportar algo sobre lo que mencionó Guido sobre el orgullo, a ver si nos platicas la idea que tienes. Bueno, pues sabemos por la tradición, por la escritura, que nuestro Señor Jesucristo pues dejó ese oficio petrino, donde sabemos que en materia de fe, doctrina y moral, pues no va a haber error. Yo creo que toda esta confusión muchas veces nos viene a personas que estamos frías. Miren, yo se los digo porque pues yo creo que también les ha pasado a ustedes, que se encuentran con personitas que son católicos, pero que les dicen, oye, que el Papa dijo esto. A mí me han dicho, pues de lo que más recuerdo, que el Papa ya permitió las bodas entre mismo sexo. Por ahí es de los que más recuerdo. Pero nosotros ya sabemos que la doctrina pues está definida. Ningún Papa puede cambiar esto. Y casi siempre estas situaciones son porque conversaciones del Papa Francisco son sacadas de contexto y subidas a las redes, videos editados. Y esas personas, muchas personas frías, caen en ello. Y yo fui una de esas personas que estuve a punto de caer. Ya se lo compartí a mi hermano Gerardo, que al principio pues yo estuve en tentación de caer en ir en contra del Papa Francisco. Pero sobre lo que dice mi hermano Gerardo sobre el orgullo, si nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo dejó ese cimiento sólido del oficio petrino, el que nos confirma en la fe, la doctrina ya está definida. Sabemos que ningún papa va a venir a cambiarlo y no lo va a hacer y no lo ha podido hacer en todos estos 2000 años. Si nosotros ya estamos seguros de ello, creo que nos evitaríamos tantos problemas, pero ahí es donde entra el orgullo. Muchas veces, por creerme yo que sé algo, a veces me creo que sé ya más que el Papa. Y muchos han caído en ese error y el orgullo los ha llevado y los está llevando a desproticar. Aquí estoy viendo muchos comentarios y yo creo, o no sé, mi hermano Guido, de dónde, desde la primera pregunta, pues quise llevarla por ese punto. ¿De dónde ve mi hermano Guido o todos nosotros la raíz que viene los cismas, la separación? Casi siempre es por un desacuerdo con el magisterio de la iglesia o con el que lleva la batuta, que es el Papa Francisco, y en ese orgullo me creo yo saber más y desgraciadamente, como dice mi hermano Guido, podemos terminar en excomunión y es muy peligroso. Podemos incluso pues perder la salvación y es algo que nos estamos jugando. Y pues yo invito a todos mis hermanos que están aquí a ser humildes, a reconocer al Papa Francisco como ese instrumento que el Señor tiene ahí y que
él tiene ese oficio petrino y que nos confirma en la fe. Bueno, pues adelante, hermano Guido. Sí, lo que decía el hermano Antonio es muy importante, haces por la desinformación. Mire, tres casos concretos. Cuando al Papa Francisco se le preguntó en un avión, en el viaje, un viaje misionero, porque él cuando hace sus viajes siempre va con algunos, pues, personas que tienen acreditaciones como periodistas. Alguien le preguntó sobre los homosexuales, digo, no soy yo quien para juzgarlos desde un punto de vista moral. Pero nunca el Papa dijo que por eso iba a permitir el matrimonio homosexuales ni que estuvieran pues en una situación irregular moralmente, porque la iglesia condena el pecado más no el pecador. Esa es una de las máximas también de Agustín de Hipona. Entonces, todo eso también se malinterpretó. En otra declaración que también hizo el Papa Francisco, dijo también que Jesucristo tenía sangre pagana, también lo malinterpretaron, no se dan cuenta de la misma genealogía de Jesucristo que está en Mateo, como Rula Moabita o hasta la prostituta de Jericó Rajá, y eso sí no lo ven. De hecho, en la sangre humana de Jesucristo hay un adulterio que fue ¿quién? Bexabé con David, del cual nace Salomón. O sea, toda la que es la miseria humana de Jesucristo también lo recibe humanamente hablando, porque para eso se hizo víctima por nosotros. Por eso se hizo también escarnio público, se hizo pecado ante el mismo Dios. Por eso es que está completamente, el Padre lo aleja completamente de su presencia y siente él esa soledad en la cruz cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento él está, como esa víctima expiatoria, está llevando todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia en él, que es el santo de los santos y Dios que es la perfecta pureza, tenía en ese momento estar alejado por el mismo holocausto que estaba haciendo. Entonces, eso se malinterpretó. Y también también en uno de los discursos del Papa Francisco dijo que el fracaso de Jesús en la cruz, eso también es entendible, teológicamente eso es entendible. Eso está en el himno cristológico de Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11. Tomás de Aquino decía, uno de los grandes pensadores, doctores de la iglesia, la escolástica, decía que la antítesis, porque todo el hombre busca cuatro cosas: fama, poder, riqueza y prestigio. ¿Y qué es lo de Jesucristo? Todo lo contrario. Fama, nada, se están burlando de él. Placer, nada, está sufriendo hasta el extremo. Riqueza, completamente desnudo. Prestigio, ponen en la cruz el título de Henry en señal de burla. O sea, eso también era entendible, eso es la teología católica. Pero entonces, como decía nuestro hermano Manuel, esos pronunciamientos del Papa lo recortan, porque nosotros sabemos que los medios de comunicación son llamados como el quinto poder, y eso también actúa también un enemigo de la Iglesia Católica que a veces muy soteramente, que es la masonería. Y entonces eso también a veces influye mucho de dar toda esa serie de información errada y que hace también de que mucha gente no tenga una visión muy clara de la doctrina de la Iglesia Católica. No podemos tampoco olvidar que la masonería es una organización mundial de una fuerza oculta que es enemiga de la Iglesia Católica, y eso todavía hoy en día sigue siendo condenado por el magisterio de la Iglesia Católica. Y en esos de los grandes, muchos de esos grandes medios de comunicación son manejados a nivel de la masonería. Adelante. Gibran, no has hecho preguntas, ¿quieres participar? Sí, pues estaba esperando, creí que llevabas como un orden. Sí, a ver, dos cuestiones, no, una, bueno, sí, dos cuestiones, no sé si se pueda. La primera es, pues, en cuanto a todas estas persecuciones que vas viviendo de alguna manera, y que también, pues, en Ciudad Testudo, pues, hemos tratado de afrontar las que nos tocan a nosotros y que nos hacen. Mi punto de vista es de que parten de bastante desconocimiento justo del Concilio Vaticano II. O sea, estos que se dicen apologistas y ese tipo de cosas, a mí se me hacía interesante cómo tocabas el Concilio Vaticano II, por lo menos creo que lo tocaste la primera vez cuando decías esto. A ver, yo como laico tengo de alguna manera el permiso para exponer la fe, o sea, eso es así. Y entonces ahí, bueno, pero pues se les dificulta de pronto a quien no lo conoce, o sea, que esa parte, ¿no? Y luego también creo que últimamente empezaste a tocar este tema de cómo entiende la iglesia esto de que fuera de la iglesia no hay salvación.
Pero es que son temas un poco más que sí se ocupa estudiar, pues, que no es nada más de agarra la cita y lo que dice ahí, y agarra lo que me encontré por ahí que dice, o sea, se ocupa entender la sistematicidad del pensamiento de la Iglesia Católica, y entonces, pues, eso es como una parte, y yo creo que gran parte de la persecución que has vivido en redes sociales, obviamente no conozco lo demás, pero en redes sociales es por una falta real de conocimiento de muchos que se dicen apologistas y a lo mejor es una apología, o sea, conocen una parte, pero no han estudiado lo que la Iglesia enseña, digamos, en la actualidad. Han enseñado una metodología apologética, pues muy básica, para responder a evangélicos, pentecostales y a algunos bautistas, pero no para las cuestiones actuales de cómo la Iglesia lo explica. No sé si eso es así como tú lo ves, como que por ahí donde les falla un montón. Sí, yo creo que es así, es decir, no solamente, sí, bueno, yo lo que pasa es que uno puede tener una posición también de estas cosas, las puede uno por el mismo hecho de tener la libertad de expresión, o sea, la libertad tiene usted, ser humano, de poderse transmitir sus ideas. Eso es uno de los principios básicos en la humanidad. Ahora, un laico también, el derecho canónico lo avala para que usted también pueda tener una posición y dar a conocer estas cosas, independientemente si tienen un título de teología o no, porque por eso te decía, desde el bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas, y en la confirmación también somos milicis Cristo, o sea, somos militantes de Cristo, y son dos sacramentos que imprimen carácter, que son dados una vez y para siempre. Entonces, yo puedo tener mis observaciones, puedo hacer esa serie de planteamientos, y como dices tú, trato siempre de apoyarme en las Sagradas Escrituras y también en el magisterio eclesiástico, pero algunos apologistas también, esa misma línea que dices tú, Gibran, yo la veo mucho. Veo esa misma línea apologética, que es la pelea con el evangélico, hacer ver que el evangélico está en el error, hacer ver que el evangélico es el aborto de Lutero, hacer ver que el evangélico se reúne en changarros. Entonces, eso también, bueno, de parte de ellos también a veces también hay una agresividad. Entonces, eso dificulta mucho, porque ese no es el espíritu de la Iglesia Católica hoy en día. Eso no es lo que quiere la Iglesia Católica hoy en día, ni a nivel de ecumenismo, ni a nivel de las relaciones con las otras personas. Uno nunca va a escuchar un pronunciamiento del Papa Francisco al respecto de esas cosas, porque no es la línea pastoral. No quiere decir que no se pueda hacer, pero eso también hay que hacerlo con tacto. Lo mismo, la conferencia episcopal en Río Janeiro también se hablaba sobre la apologética, pero no una apologética agresiva, sino una apologética como hacían los padres de la iglesia, que era ¿qué? Demostrar la fe, que es a lo cual estamos llamados nosotros. Y a veces yo creo que también ustedes en Testudos también han recibido muchas críticas al respecto, porque algunos también creen que uno como laico tampoco puede tener una observación de pronto a un sacerdote o ir en contra de la opinión de un sacerdote, porque todavía se tiene una visión también muy clerical. A veces todavía somos muy apegados a lo que un sacerdote pues diga, y creemos que ya todo eso pues nadie más puede objetarle nada, y no es así. Yo una vez en mi posición di una observación al padre Luis Toro, un gran sacerdote, cuando le dijeron que si estaba bien quemar una Biblia evangélica, él dijo que si yo di mi expresión personal, no estoy completamente de acuerdo, eso no me parece una actitud, y eso no lo manda la Iglesia Católica. No hay ningún aval donde diga que uno puede quemar una Biblia evangélica por el solo hecho de no ser una Biblia que tenga los deuterocanónicos. O sea, a mí ese tipo de pronunciamiento estoy en contra. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, y yo creo que también algunos de sus pronunciamientos cae también en eso, pero bueno, a eso nos exponemos, ¿no? A eso nos exponemos, de que algunos estén a favor y otros en contra. Si sucedió con nuestro Señor Jesucristo, si tildaron al Señor Jesucristo de samaritano, que era una ofrenda en aquel entonces, los mismos fariseos le decían, eres tu hijo de Belcebú, lo humillaban diciendo, qué bueno puede salir de Galilea, no es este el hijo del carpintero, en forma humillante de un simple artesano, ¿no? Lo llevaron a la cruz como un blasfemo, el que es el santo de santos. Si eso hicieron con Jesucristo, ¿qué puede esperar de nosotros, que somos unos simples laicos, con una serie también de nuestras fallas y nuestra misma miseria humana? Entonces, pero bueno, claro, a eso estamos cada uno expuestos en esta misma línea. Yo siempre invito, los exhorto a los de Testudo que tengan esa misma libertad de expresión. Inclusive sé que algunos de ustedes también están en contra de algunos pronunciamientos de algunos apologistas, aunque son muy encumbrados, como decir, de hecho, lo que decías en estos días
Gibran y creo que Caballero Dorado sobre lo de Garabandal de Rafael Díaz. Eso no es, o sea, mariológicamente la Iglesia Católica nunca aceptó las profecías de Garabandal, punto, no más, no hay nada más que discutirlo, no son aprobadas por la Iglesia Católica. Entonces, si un apologista, así sea la talla de Rafael Díaz, está en favor de que la Iglesia tiene que aprobar Garabandal, está, por así decirlo, muy lejos, porque él no es la voz oficial de la Iglesia Católica. Claro. Él no tiene un pronunciamiento oficial, él no es un apologista que tenga, por así decirlo, un aval ni el obispo, ni en la conferencia episcopal, ni en los medios de comunicación. Puede dar su posición personal, pero ante eso también hay que tener también una posición crítica, y por eso yo admiro también la forma valiente como ustedes muchas veces ante estos apologistas, así tengan mucho más reconocimiento, digan cosas que para su parecer no debe ser así. Adelante. Voy con el segundo punto, si me lo permite, Gerardo. Tocando un poco este tema, creo que es algo que ha tocado incluso este mismo Rafael Díaz, y yo lo he visto también en estas personas que se quejan mucho del Papa Francisco, como que vienen a contarnos que antes del Concilio Vaticano II todo era muy bonito. Una forma de que lo dicen es un poco así, por ejemplo, recuerdo que Rafael Díaz dice, es que antes del Concilio Vaticano II había no sé cuántos miles de vocaciones. Pasa el Concilio Vaticano II y entonces ya no hay esa misma cantidad de vocaciones. Entonces es muy reducida. Y quieren dar a entender como que si el Concilio Vaticano II viene a estropear algo, cuando yo no lo veo por ningún lado. O sea, por más, no podemos negar que hay errores de interpretación, que hay sacerdotes que se han equivocado y bueno, pues acaban haciendo algo que no va y tal, pero son las menos. O sea, el Concilio Vaticano II se veía necesario en su tiempo y los resultados después son una riqueza enorme, una proyección tremenda de los laicos, una apertura de la Iglesia a la creatividad de los laicos, a la participación de los laicos. O sea, yo lo veo como una riqueza. Yo no estuve antes del Concilio Vaticano II, entonces pues ¿qué es lo que uno hace? Pues leer y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero lo que se entiende un poco, digamos, ahora que podemos ver que una parroquia está nutrida de, no sé, 20, 30 grupos diferentes participando entre ellos, enseñándose mutuamente, enseñando matrimonios a otros matrimonios, padres a niños, una cuestión muy fructífera, si se sabe llevar, como todo, a pensar cómo era antes, que el sacerdote era el encargado de hacer de absolutamente todo y simplemente no alcanza cuando hay mucha riqueza en el laico. Entonces, yo lo veo así como que tratan de decir, no, es que antes del Vaticano II todo estaba, era una lindura, todo una santidad. Y ya después, no, todo terrible. Y eso, si tú lo lees y te vas a los textos, cómo era antes y cómo es ahora, es muy claro que no tiene nada que ver con la realidad. No sé cómo es tu posición en cuanto a eso. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Gibran. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se logró con el Concilio Vaticano II era el acercamiento con nuestros hermanos ortodoxos desde el cisma de Oriente del año 1054. Después de eso se logró algo que era impensable, que era levantar esas excomuniones que había mutuamente. Eso lo logró el Papa Pablo VI, que fue el Papa que continuó el Concilio Vaticano II. Acordemos que el Papa fue convocado por Juan XXIII y clausurado por Pablo VI. Esos dos papas que ahorita son santos, ¿no? Que fueron santificados por el Papa Francisco. O sea, no estamos hablando de cualquier papa. Dos papas completamente diferentes. El uno de una condición humilde, como era Juan XXIII, y el otro de la aristocracia, como era Pablo VI. No solamente eso, no solamente a nivel de lo que es también diálogos ecuménicos también con iglesias cristianas, el mismo Papa Juan Pablo II también levantó la excomunión de Martín Lutero, porque eso ya pasó a la historia. O sea, hay unos diálogos ecuménicos, hay diálogos también de orden interreligioso, han habido, por ejemplo, la oración mundial de la paz también, como pronunciamientos también contra el fundamentalismo islámico también, con líderes musulmanes. Los mismos papas han visitado sinagogas, Francisco, Benedicto XVI
y Juan Pablo II y mezquitas. Eso antes nunca, ni siquiera se pasaba por la mente que un papa fuera a hacer esas cosas. De hecho, ni siquiera salían del Vaticano, que estaban completamente, eran presos, por así decirlo, de lo que era pues el mismo estado del Vaticano. Entonces, han habido unos avances. Hablar, por ejemplo, también de los movimientos laicales que han surgido después del Concilio Vaticano II, que han sido también una gran luz. Por ejemplo, los Caballeros de Colón, que son muy fuertes en Estados Unidos, la Renovación Católica Carismática, Comunión y Liberación, la Legión de María, los focolares, hasta los mismos catecúmenos también, con algunas de sus cosas, pero son florecimientos donde el Espíritu Santo también ha soplado su acción santificadora en estos movimientos laicales, en el cual están llamados muchos católicos. O sea, como dice Gibran, hay cosas muy positivas que se han logrado después del Concilio Vaticano II. Y eso es rescatable, como también hay cosas también, porque la crisis de la Iglesia Católica siempre ha habido, siempre, si nosotros vamos a mirar desde los mismos apóstoles, al principio del prólogo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: estoy sorprendido que entre ustedes hayan divisiones, unos de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? Si eso era en la época de los apóstoles, donde estaba el florecimiento, donde el Espíritu Santo estaba pues soplando después del Pentecostés, donde estaban viviendo estos grandes heraldos del Evangelio, como un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un Apolos, que fue un gran defensor de la iglesia cristiana en el tiempo primitivo. ¿Qué podemos esperar de hoy en día? O sea, tener siempre la confianza que el Espíritu Santo nunca va a dejar de actuar, y siempre ese mismo Espíritu renovador va a estar hasta el final de los tiempos, porque es una promesa de Jesucristo. El poder de la muerte no podrá vencer a mi iglesia, en Mateo 16:18. Con nuestra fidelidad o con nuestra también apostasía, la Iglesia Católica va a perdurar y va a estar hasta la consumación de los siglos, porque es una profecía de orden mesiánica. Y ante eso no hay nada que humanamente lo pueda derribar. Una vez decía Napoleón Bonaparte, hablando con un sacerdote, decía, hablando pues de la crisis de la Iglesia Católica, y este sacerdote le decía: ni siquiera los malos curas han sido capaces de acabar con la Iglesia Católica. Y tampoco lo van a poder hacer, ni ellos ni el antitestimonio de muchos de nosotros. Adelante. Bueno, pues ya como última pregunta, invitación, despedida y todo lo demás, vamos a dejar que nuestro hermano Giovanni y tu paisano te la haga. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Guido, paisano colombiano, pues un hermano muy querido. Corroboramos una vez más en la ciudad de Testudo de que pues eres un padre bergoliano, como nos llaman, ¿cierto? Porque somos de Bergoglio, pero sabemos de que Bergoglio es el nombre secular del Papa Francisco. Realmente nosotros en Testudo nos hemos venido fortaleciendo en esa fuerza del Espíritu Santo para estar siempre en comunión con la Iglesia a través del Papa. Y siempre va a ser así: pase Francisco a otro Papa y al siguiente, desde que todo se haga legítimamente como debe ser. Siempre vamos a estar en esa comunión. Queda con su merced, pues, volverlo otra vez a invitar a esta mesa de Testudo en una conversación amena, porque tocaste algunas cosas que quedaron todavía en el tintero, y es sobre aquellas cosas que aún como que no estamos de acuerdo con su merced, ¿no? Con todo esto que se merece, ¿sí? Y que vale la pena de buscar la manera de cómo edificarnos, porque como su merced sabe, en Testudo los errores son una oportunidad para edificarnos, y no se trata de que aquí se edifica el uno y el otro, no, aquí nos vamos a edificar todos en base a todas nuestras posturas. Y hay muchas cosas que compartir también con su merced, ¿sí? Con respecto a también a esas posturas teológicas de su parte. Y ese sería otro tema. Un tema sería pues que su merced nos aceptara una invitación para hablar sobre su postura mariológica, y también otro que queda en el tintero que nos hace como falta es sobre un tema bien nutrido sobre la apología realmente, o sea,
¿qué es la apología? ¿Cómo se debe llevar la apología? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica a través del magisterio sobre la apología en sí? ¿Sí? Y mirar si lo que está enseñando la Iglesia se parece a lo que hacen los super apologetas, ¿no? Ellos van a agarrar estas cosas y siempre nos van a criticar con garrote y con totazos y con madrazos y con una cosa, y pues hay que comprender también en ellos que ellos lo hacen en defensa de la fe, ¿cierto? Pero esa defensa de la fe es como cuando son las ferias de mi pueblo. Yo soy de Vélez Santander, no sé si usted conocerá. Alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a Vélez Santander, aquí en la tierra del bocadillo, la tierra dulce, la guabina y el tiple, y pues la gente muchas veces se antepone ante una situación y juzgan, y al defender cierta situación ante una pelea en las ferias, ¿sí?, en una trifulca, para que nos entiendan los que no saben, al primero que ven le van dando su botellazo. Y así pasa en estos superapologetas, ¿no? Que ellos tienen la botella en la mano y el garrote en la mano, y al primero que se asome y que tenga la oportunidad simplemente lanzan el garrote porque se escucha bonito y hermoso el botellazo, ¿sí o no? Entonces, muchas gracias, Guido, de verdad. Esta es Ciudad Testudo, su merced tiene las puertas abiertas a esta ciudad siempre, y siéntase usted como en su casa. Gracias por tus palabras, aunque eres de Vélez Santander, pero tienes puro acento rolo. Ese término su merced es como muy rolo. Yo soy de Bogotá, pero vivo en Palmira, Valle del Cauca. Y te agradezco, sí, yo estoy completamente dispuesto sobre el tema de Mariología, hablar, aclarar todo eso, lo que yo les propuse la otra vez a estos apologistas que me denunciaron ante mi obispo. Yo les propuse, les dije, mire, yo estoy acá. Ellos mandaron un cuestionamiento al obispo. De eso no tuve yo acceso, sino el primer comunicado les dije, mire, estoy completamente de acuerdo en que ustedes, si estoy en un error, me lo hagan saber, porque eso es parte de lo que es la fraternidad cristiana. Entonces, por ese lado, le acepto la invitación para que hablemos sobre el tema de María de una manera más amplia también, y también sobre el tema de la apologética también. Y yo los invito a ustedes también a todos, pues, de que sigan adelante en esa misma línea, defendiendo siempre la iglesia con esos criterios también de tener libertad de expresión, de acuerdo al carisma que cada uno del Espíritu Santo ha actuado en ustedes. No siendo más por el momento, yo me despido. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a ustedes, a toda la familia Testudo, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Quedamos en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien tiene que ser todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Dejo entonces para que ustedes se despidan. Amén. Pues la verdad, Guido, nosotros queremos que su merced se despida y despida esta transmisión con una oración de su parte, ¿sí? De su parte. No sé si los demás amigos y hermanos de Testudo estarán de acuerdo conmigo. Sí, claro que sí. Adelante. A favor. Gracias. Y eso que veo que después sería muy interesante que nos comunicaran, porque veo que ustedes Testudos, a veces hay muchos que sé que hablan de parte del canal y que no están acá. Bueno, me parece eso también bien, porque veo que tienen muchos carismas y todo eso. Pidamos entonces a nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre, que es el Señor de la gloria, que nos dio a conocer su santa palabra, que caminó en medio de nosotros, que fue el verbo de Dios, que se encarnó de la Virgen María, que actuó siempre con justicia, con lealtad, con equidad, que buscó siempre agradar a Dios sobre todas las cosas, que nunca hizo nada para beneficio propio, sino para beneficio de los demás. Así seamos nosotros un portador de Cristo, seamos heraldos de Jesucristo, demos a conocer también su santo mensaje, su palabra, los evangelios, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades, teniendo siempre la mirada fija en la cruz del Calvario, por el cual, por esa dolorosa pasión, pagó a precio de sangre la redención de cada uno de nosotros. También con María, Madre de Jesucristo, Madre nuestra, que estuvo al pie de la cruz, mujer de dolor, valiente mujer, la esclava del Señor, San José, su castísimo esposo, el santo de los santos, todos los mártires, lo bonito de la comunión de la Iglesia Católica, sea siempre para la mayor gloria suya por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Amén. bendición.
Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión. Que Dios los bendiga. Gracias.